Y uno diría que realmente estos temas cada vez van a estar como más en agenda, ¿no? También por todo este movimiento que hay, la misión a Marte que está ahorita como tan actual, bueno, todos estos lanzamientos. Uno diría que al contrario, como que hay que empezar a informarnos más sobre lo que está pasando. Sí, para mí de alguna manera es como si nos situamos un poco, por decir una analogía, no sé si funcionará, pero si nos situamos un poco en lo que fue Europa en la época del descubrimiento de América, ¿no? O del redescubrimiento de América, si se quiere. Y me imagino como diciendo, bueno, hay como todo un universo nuevo, todo un lugar nuevo al que de repente vamos a empezar a tener noticias, ¿no? De que sucedió tal batalla, se dio tal descubrimiento, encontramos estos minerales o hicimos lo otro. Y bueno, al principio eso llegaba como por cartas en esos barcos y era como algo muy de a poco, pero eventualmente hoy, bueno, somos muchos los que vivimos en este lugar, entonces es como, lo mismo creo que va a ir pasando con el espacio, ¿no? Al principio es como una cosa que sucede con algunos pioneros que van y que, bueno, que hacen algunas misiones y las noticias son, como digo, ¿no? Quizás algo que sucede una vez cada tanto y eventualmente va a haber cronistas que van a estar en el espacio, o sea, ni siquiera cronistas sobre el espacio, sino que van a vivir en el espacio haciendo reportajes a quienes viven en estas colonias, de la misma manera que hay periodistas que han pasado temporadas viviendo en la Antártida o en otros lugares. Entonces, creo que esto se va a ir normalizando eh, y, y los medios de comunicación se tienen que de alguna manera también adaptar a eso, porque así como hoy creo que tenemos en los diarios una sección de deportes, una de Claro, internacionales y es tecnología, bueno, creo que va a haber una sección de noticias desde la Luna, por decir una cosa, que sería parece una una locura. locura, pero creo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años, que va a haber una presencia permanente y va a haber un asesinato que sucedió en la Luna y cómo lo resolvemos, y va a pasar distintos tipos de noticias que van a suceder de manera natural, porque va a ser un espacio más que estamos ocupando, así como, digo, como hay distintos continentes y hay distintas ciudades, distintos países, bueno, va a haber distintas bases en la Luna y como vos dijiste, eventualmente en otros planetas también. Y todo esto que lo digo parece como que suena ciencia Sí. ficción, pero no, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. A veces es difícil predecir exactamente cuándo, pero como vos decías, hay una nueva efervescencia en toda esta industria espacial y con actores nuevos como Elon Musk y otras empresas que se han ido sumando. Hay otros países que se han ido sumando, el caso de India, el caso de China. Argentina también, por supuesto, tiene una presencia espacial en términos de satélites y estamos desarrollando vehículos lanzadores que, bueno, que faltan unos 10 años más o menos para que estén del todo listos, pero vamos a estar también, digamos, ojalá siendo parte de ese grupo de países que vamos al espacio. Así que, bueno, creo va a ir sucediendo cada vez más, no menos, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo sucederá? No es si va a suceder o no, sino cuándo. Claro que sí, la verdad es que sí, uno ahora todavía lo ve como una locura, como algo imposible, pero la verdad es que cada vez estamos más cerca de esa realidad y hay que adaptarse a eso también. Bueno, Guido, hablemos entonces de esta importante misión de la NASA en su búsqueda de regresar a la Luna de Artemis. Expliquemos primero de qué se trata esta misión. Perfecto, sí, sí. Bueno, quizás es muy conocida las misiones Apolo, ¿no? De la década del 60 y del 70, con Apolo 11 siendo el primer alunizaje tripulado en la historia. Y se regresó varias veces, quizás mucho no se sabe, pero bueno, no fue la única misión, sino que hubo unas 5 misiones más que lograron llevar un total de 12 personas, que son las únicas 12 personas en la historia que han pisado la Luna. Y eso fue hace más de 50 años, es increíble, ¿no? Pero en 50 años no No se pasa regresó nada. y bueno, por supuesto que hay muchas preguntas, que surge el debate, a veces quienes dicen, no, pero eso nunca pasó. Por supuesto que hay mucha evidencia científica de que eso sí efectivamente sucedió y el motivo de que no volvimos es un motivo político y económico, o sea, dejó de ser interesante ir a la Luna porque esa carrera estaba ganada. Ya Estados Unidos le había ganado la carrera a los soviéticos y estaba la guerra de Vietnam y era un costo muy alto económicamente y políticamente y a los presidentes de ese momento no les convenía mantener ese gasto y decidieron gastar el dinero en otras cosas. Entonces, por 50 años seguimos pagando el costo de que se cortó esa innovación, ¿no? Se había hecho como un gran avance
pensemos que desde el año 1903, creo que fue el primer vuelo de los hermanos Wright, aeroplano, hasta 1969 habían pasado menos de 70 años y fuimos desde el primer aeroplano hasta el tener gente en la Luna, o sea, en solo 70 años. Y después pasaron 50 años y no hemos ido nunca más a la Luna. Es increíble, pero bueno, la NASA finalmente tiene planes de cambiar eso y de volver. Hay una nueva gran competencia entre NASA y China para ver quién vuelve a la Luna Mm, antes, y no solamente con una o dos personas, sino efectivamente estableciendo bases, estableciendo presencia permanente y teniendo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, explotación de todos los minerales que hay ahí también en la Luna. Entonces es como hay una nueva carrera entre dos potencias de nuevo, ya no es la Unión mm, Soviética, sino que es China. Y bueno, el programa Artemis es una serie de misiones que propone la NASA para este regreso a la Luna. La primera misión fue el año pasado, que se llama Artemis 1, así como en su momento existió las misiones Apolo, estas se llaman Artemis, que es la hermana gemela de Apolo en el panteón de los dioses. Y este nombre de Artemis, Artemisa, bueno, que referencia a esta diosa, también es un guiño al hecho de que las misiones Artemis van a ser la primera vez que viajen astronautas mujeres, ujú. que es algo que esas 12 personas que fueron eran 12 hombres blancos Sí. de un perfil, casi todos de un perfil militar. Entonces ahora se está buscando que vayan científicos, que vayan científicas, que vayan personas de color, o sea, todo, que sea una diversidad mucho mayor los que vayan a ir en esta nueva tanda de viajeros. Así que ese programa arrancó el año pasado con la primera misión Artemis 1, que era una misión de prueba, o sea, se usó el cohete vacío para verificar que el cohete funciona, porque es un cohete nuevo, tiene un montón de innovaciones y por supuesto es muy riesgoso porque pueden pasar distintas fallas. Entonces en ese primer vuelo es un vuelo que fue vacío, pero bueno, eso fue la misión Artemis 1. Bueno, y entonces, después de esta gran explicación, ¿cómo fue que Guido terminó yendo a ver el lanzamiento de este Artemis 1? ¿Cómo logra uno eso? ¿Cómo logra que la NASA lo vincule con tan importante hecho? Claro, bueno, fue algo increíble. Yo siempre tenía esta idea de algún día poder ver un lanzamiento, porque la verdad que Claro. nunca lo había presenciado. Siempre por televisión y por YouTube se transmiten estos lanzamientos y son muy lindos de ver. Pero bueno, siempre escuchaba de la gente que lo lograba vivir en persona, que era una experiencia muy única porque uno siente todas las vibraciones y las luces y es como que hay un montón de emociones que se viven en un lanzamiento. Más aún en un lanzamiento como este tan histórico. Y siempre estaba la idea de decir, bueno, algún día quizás pueda ir, pero no me lo planteaba demasiado. Pero sí surgió una oportunidad a través de un programa que tiene la NASA, que se llama NASA Social, que es un programa que hacen cada vez que hay un lanzamiento importante, invitan a un grupo de influencers o gente de las redes sociales de distintas procedencias, puede ser YouTube, de Instagram, de Twitter, de TikTok o distintos medios, pero no medios tradicionales, sino, digamos, de estas redes. Y lo único que alguien tiene que hacer es postularse. Entonces, me acuerdo que no le dediqué ni más de 5 minutos, estaba anotándome como cuando uno se anota en un concurso y no le di demasiada importancia. Incluso me acuerdo que pedían que uno complete, bueno, ¿por qué deberíamos elegirte a vos? Y había como ciertas preguntas de esa naturaleza y yo ni me acuerdo qué contesté porque no lo pensé demasiado, no es que ni siquiera había en ese momento un chat GPT o algo que me pudiera ayudar a escribirlo, o sea, lo escribí como me salió y, y me olvidé del tema. Y después como que se acercaba la fecha de la misión y bueno, algunos de mis amigos me decían, uy, ¿vas a viajar o no vas a dejar? Y yo decía, no sé, o sea, no creo que viaje, bueno, no me llegaban ninguna novedad de esto. Y un día me llega un correo de la NASA diciendo, eh, hola Guido, estamos acá felicitándote porque fuiste seleccionado para este programa bueno, NASA Social para venir a ver el lanzamiento, así que fue como muy, o sea, no fue una sorpresa del todo porque yo me había notado, pero bueno, como que habían pasado tantos meses en el medio que me había olvidado el tema. Así que fue muy grata sorpresa y bueno, después organizarme para ir, ¿no? Que fue como toda una travesía y bueno, fue la verdad una experiencia muy linda porque éramos 100 personas en total de distintos, como decía, de distintos lugares.
Y esas 100 personas durante unos 2 días nos fueron paseando por distintos lugares de la NASA, que son lugares a los que normalmente uno no puede visitar, o sea, ni siquiera como turista ni nada. Son lugares cerrados en donde quizás están ensamblando los vehículos o donde se cambian los astronautas o en los centros de entrenamiento. Entonces fue como una serie de lugares muy especiales y muy icónicos. Y bueno, llega el día del lanzamiento y lamentablemente el lanzamiento se cancela por una falla en el combustible, había como una fuga, como de vuelta, es un vehículo nuevo, ¿no? Hay muchas cosas Claro, que... todo puede pasar. Y, y fue como, bueno, un poco agridulce, pues bueno, 2 días después me quedo, porque dicen, bueno, vamos a intentar de vuelta, y bueno, y 2 días después se vuelve a cancelar, y bueno, ahí me tenía que volver a mi casa. Entonces fue como que volví a mi casa con una sensación muy agridulce, o sea, la gente decía, uy, qué lástima, decía, sí, bueno, pero por otro lado había vivido un montón de cosas muy buenas, pero estaba como ese pendiente de decir, bueno, me quedé con ganas de ver el lanzamiento. Y en el medio pasó de todo, porque esto fue el año pasado, en Estados Unidos hubo varias tormentas y huracanes, entonces como que algo que pensábamos que iban a ser un par de semanas de demora, fueron como casi 3 meses de demora entre agosto y noviembre. Ujú. Eh, y, y bueno, finalmente un día me escribe una chica que era como la representante de la NASA que estaba organizando el tema de las visitas y me dice, la semana que viene es sí o sí de vuelta al nuevo intento. Vas a poder venir. Y bueno, en ese momento no me pagaban el pasaje, era como, estaba invitado, pero tenía que O pagar el sea, pasaje, así que bueno, fue como a través de la radio y con Cafecito hicimos esa plataforma digamos, para las donaciones y me ayudaron un montón y la verdad que la comunidad fue muy importante y bueno, logré viajar de vuelta, casi me pierdo el vuelo, es un desastre, o sea, se canceló mi vuelo, bueno, llegué un par de horas antes del lanzamiento y como sin haber dormido, o sea, como eran, bueno, completamente desastroso, pero fue mágico porque ese día sí efectivamente lanzó, o sea, la tercera es la vencida, como dicen en la frase, y, y fue increíble porque sí, es una misión que, bueno, además de ver ese cohete despegar por primera vez, es el cohete más poderoso que haya hecho la NASA en la historia, ¿no? Digamos, hay otros cohetes como el de Elon Musk que fue este año, pero hasta ese momento era el más poderoso que haya ujú. volado, digamos, de los de la NASA y la verdad que fue muy impresionante verlo, cómo temblaba el suelo, o sea, todo fue muy increíble.